pensamiento de Anselmo de Aosta, también llamado Anselmo de Canterbury o Anselmo de Bec. Encontramos en la reflexión anselmiana un procedimiento que tiene que ver con la demostración de la verdad de la tesis, que es el procedimiento por reducción al absurdo. En latín es reductio ad absurdum. Este procedimiento consiste en demostrar la verdad de la tesis demostrando la imposibilidad de la antítesis, o sea, demostrando la autocontradicción de la antítesis, se demuestra la verdad de la tesis. Esto podría ser formulado de la siguiente manera. Por ejemplo, es imposible no A, por lo tanto A es verdadero. La reductio ad absurdum es la iniciación de la escolástica. Vamos a ver que Anselmo es un precursor de la escolástica, que como veníamos viendo es uno de los dos grandes momentos del pensamiento medieval. En su obra de Veritate, es decir, sobre la verdad, Anselmo le va a dar una gran importancia al lenguaje. Y encontramos allí tres dimensiones que tienen que ver con la verdad del lenguaje, la verdad del pensamiento y la verdad ontológica. Cuando nos referimos al lenguaje, vamos a ver que advertimos en el lenguaje tres modalidades. La modalidad del lenguaje oral, es decir, el lenguaje de la palabra pronunciada, la modalidad del lenguaje escrito y la modalidad del lenguaje gestual. Tanto la palabra pronunciada como, digamos, la palabra escrita y lo gestual, estas tres modalidades son consideradas signos. Es decir, son significaciones y van a ser de una gran importancia dentro de esta obra de Anselmo que se llama De Veritate. Para los medievales, digamos, la capacidad de producir signos es lo proprium del humano, es decir, lo propio del ser humano. Vamos a ver que cuando Anselmo se pregunta acerca de la verdad de la significación, aparece otro concepto que es el concepto de la rectitud o rectitudo. Rectitudo en latín significa adecuación. Y vamos a ver que justamente la verdad, la veritate medieval, va a ser justamente la adecuación entre el enunciado y la cosa. Es decir, entre lo que afirma el enunciado y lo que efectivamente encontramos en la realidad. Entonces, cuando Anselmo se pregunta cuándo una significación es verdadera, la respuesta que va a dar es que esa significación es verdadera cuando cumple su rectitud, ¿sí? Es decir, cuando cumple su rectitud. Y va a ser
plenamente verdadera cuando, cuando cumple tanto con el plano de lo lingüístico como del plano nociológico, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo la rosa existe, eh, ahí hay rectitud en el plano lingüístico, es decir, hay adecuación entre la palabra, les decía, y la noción, es decir, entre la palabra y el pensamiento, así como también entre el pensamiento y la realidad, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la afirmación en la enunciación "la rosa existe", la significación se cumple de manera plena porque hay rectitud entre la palabra y la noción, y por el otro lado entre la noción y la realidad, ¿sí? No así en el caso de la enunciación en donde yo afirmo el marciano existe o el centauro y la sirena existen, donde si bien hay, diríamos, identidad sintáctica respecto del enunciado "la rosa existe", no hay adecuación nociológica, ¿sí? Es decir, ese enunciado no, lo que se afirma como existente en ese enunciado no se verifica por fuera del enunciado, es decir, no hay adaequatio entre lo que se afirma en el enunciado y la cosa. Sí lo hay en la rosa existe, ¿sí? O como se dice en latín, rosa est, ¿sí? Ahí sí se cumple plenamente la finalidad de la significación, ¿sí? Es decir, hay adecuación del plano de lo lingüístico y hay adecuación del plano nociológico. Solamente en el caso en que se cumplan las dos condiciones, es decir, la rectitud lingüística y la rectitud nociológica, solamente en ese caso, cuando se cumplen estas dos dimensiones, la significación, es plenamente verdadera. Es decir, la significación cumple plenamente su finalidad. La significación entonces cumple plenamente su finalidad cuando no solo expresa lo que la cosa realmente es, sino también cuando expresa como existente lo que efectivamente existe. Entonces, reitero, la concepción de la verdad en el medioevo, y en este caso específicamente en Anselmo, tiene que ver con la rectitud. Y la rectitud es justamente la adaequatio, ¿sí? Lo que en latín se formula como adaequatio intellectus ad rem, es decir, la adecuación entre el intelecto y la cosa, ¿sí? Es decir, que hay una coincidencia entre aquello que se afirma como existente y aquello que efectivamente existe por fuera del enunciado, ¿sí? Es decir, aquello que efectivamente existe, ¿sí?